Buenas tardes, camaradas. Hoy voy a tratar un texto que me parece muy importante, que tiene plena actualidad hoy en el siglo XXI, año 2018. Este texto fue escrito como suplemento, ¿no?, del periódico Proletario, número 44, del 4 de abril de 1909. Ustedes podrán decir, bueno, pero han pasado 109 años del texto. El texto se llama Una caricatura del bolchevismo. ¿A qué se refiere en este texto Lenin? La caricatura del bolchevismo son los izquierdistas que se llamaban ostovistas, es decir, boicotistas, en ruso, ¿no?, que querían boicotear la participación del partido en la tercera Duma del Estado ruso, convocada por el zar. La Duma, para que lo llevemos a nuestra época, a nuestro tiempo, era un parlamento extremadamente reaccionario, muy limitado, un terreno de lucha muy difícil para el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ya que el zarismo, en la legislación que convocó a esta Duma, había limitado a propósito, ¿no?, muchísimo las posibilidades de elección de diputados obreros, había limitado las atribuciones que tenía esta especie de parlamento, ¿no?, muy limitado, ¿no? Pero bueno, ¿qué decían los ostovistas, ¿no? Los ostovistas, dice Lenin, ¿no?, han olvidado que es indigno de la socialdemocracia renunciar a la propaganda desde la tribuna de la Duma. Que esa es la esencia del problema, ¿no? Renunciar a la participación en la tercera Duma era renunciar a hacer propaganda, ¿no? Porque todos los periódicos, toda la vida política rusa y de todos los países realiza una apreciación política del trabajo de los diputados, tanto de los diputados obreros como de los diputados burgueses, los diputados de las distintas clases sociales, realizan en la Duma. Entonces, renunciar a la participación significa renunciar a la propaganda. Ningún partido marxista va a hacer eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál es el argumento de estos muchachos. Y la vigencia de este texto es que 109 años después, los izquierdistas de nuestra época repiten exactamente el mismo argumento. ¿Cuál es? Presentan aquí un argumento repetido por algunos ultimatistas. Una breve digresión. Los ultimatistas son los ostovistas, o boicotistas, en castellano digamos, que no lo eran a la luz del día, es decir, los boicotistas diplomáticos, digamos, que daban un rodeo, pero en esencia eran lo mismo. Dicen, no es ventajoso gastar energías en la inútil labor de la Duma. Empleemos todas nuestras energías con mayor rendimiento. ¿Qué dice Lenin a ese argumento? Eso no es un razonamiento, sino un sofisma que engendra de modo inevitable, también aquí independientemente de la voluntad y la conciencia de los autores, conclusiones anarquistas, pues los anarquistas de todos los países, al señalar los errores de los parlamentarios socialdemócratas, exhortan a abandonar el tráfago desventajoso del parlamentarismo burgués y a concentrar todas esas energías en la organización de la acción directa.
pero eso conduce a la desorganización y a sustituir la labor amplia y múltiple por un griterío de consignas impotentes por su falta de ligación con la realidad. Solo a los octovistas y ultimatistas les parece que ese argumento es nuevo y aplicable únicamente a la Tercera Duma. No es cierto, se trata de un argumento corriente, esgrimido en toda Europa y no de un argumento socialdemócrata. Bueno, así pues, el octovismo y el ultimatismo son una caricatura del bolchevismo. ¿Sí? Bueno, como vieron, Lenin decía que esa consigna de concentrar las energías en la lucha directa, acá nuestros izquierdistas dicen no, en ir a los barrios, ir a las facultades, a los trabajos, a los frentes de masas, ¿no? En suma, es el mismo argumento, abandonar la lucha parlamentaria, que es una lucha inútil, que no da ningún tipo de beneficio, que es una especie de desperdicio de energías, y concentrarlas donde realmente esas energías van a dar resultados, ¿no? Bueno, eso es una caricatura del bolchevismo. Este texto conserva plena vigencia a pesar de haber transcurrido ya 109 años. Y la idea de este video y de toda la divulgación de la literatura leninista contenía las obras completas, que invito por supuesto a todos a que la lean, ¿no? Acá la pueden encontrar ampliamente en internet. Tiene que ver con eso, ¿no? Con que conozcamos realmente el pensamiento leninista, la acción leninista que engendraba ese pensamiento, que es la aplicación del materialismo histórico a todas las cuestiones políticas de nuestros días, para que reflexionen los camaradas izquierdistas, los camaradas derechistas también. En otras publicaciones ataqué sus posiciones antimarxistas, pero bueno, en este caso me refiero a los izquierdistas que no quieren participar en los parlamentos, en unos parlamentos que hoy en día son mucho más amplios. Fíjense lo notable, ¿no?, de sus argumentos, lo endeble de su posición política. Lenin quería que participemos en parlamentos sumamente restringidos, sumamente acotados, extremadamente reaccionarios, con muy pocas posibilidades para los partidos obreros. Sin embargo, planteaba que había que participar obligatoriamente en ellos, en este caso, ¿no? Por supuesto que obligatoriamente me refiero en cuanto a la labor de propaganda. La participación en los parlamentos no es sí o sí, siempre. Hay momentos donde Lenin llamó al boicot, ¿no?, en la participación, en los momentos, en las etapas revolucionarias, donde el pueblo realmente estaba en una lucha directa contra el poder. En esa situación es contraproducente participar en elecciones a un parlamento, entonces se llamaba el boicot. Pero en condiciones, en una etapa no revolucionaria, en una etapa digamos normal de lucha política, la participación es obligatoria, porque el parlamento es un ámbito de propaganda, es un frente de lucha más, un frente donde el partido va a hacer propaganda de sus ideas, donde las masas van a conocer sus posiciones políticas y donde pueden ver cómo el partido se relaciona con los otros partidos, ¿no? Qué leyes presenta, qué leyes apoya, los discursos de los distintos parlamentarios. Es algo muy importante. Y también es importante ver la cantidad de votos que saca el partido en cada presentación electoral a los parlamentos, ¿no? Es un índice, como decía Engels, la participación en las elecciones mide el índice de madurez de la clase obrera. Es decir, ¿qué tan madura es la clase obrera de nuestros países? ¿Cuántos votos nos da? ¿10%, 15%, 30%? Bueno, cuanto más votos tengamos, más madura es la clase, ¿no? Cuanto menos votos, más inmadura es. Entonces también sirve para eso. Tiene varias utilidades para nuestro partido. Bueno, espero que les haya gustado. Venceremos, camaradas.